Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urteaga y el día de hoy vamos a continuar con nuestros estudios en el Sermón del Monte. El día de hoy vamos a ir ya prácticamente llegando hasta el final, estamos en el capítulo 7 ya, y hemos visto varias enseñanzas en el transcurso del capítulo 5, 6 y 7 que tienen que ver o que son la ley de Cristo. El día de hoy vamos a leer una exhortación de Jesús hacia nosotros como discípulos con respecto a los falsos maestros. Así que agárrense porque esta es una instrucción muy importante de Jesús para nosotros, porque en el día de hoy estamos llamados a evaluar, a cuidarnos acerca de hombres o mujeres que pueden quizás hablar de parte de Dios, pero que en su corazón están lejos de Él. Y es nuestro deber evaluar eso. Jesús nos va a exhortar a hacerlo esta mañana. Así que todo va a girar realmente en torno a esta lección. Entremos al capítulo 7 para ver a qué me estoy refiriendo. Vamos a leer los versículos, déjenme ponerlo en pantalla, versículos 15 en adelante. Miren lo que Jesús nos dice. Vamos a leer solamente el primer versículo, el versículo 15. Dice, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí Jesús nos está dando una exhortación. La exhortación es cuidarse. ¿Cuidarse de qué? Cuidarse de los falsos profetas. Profetas, un profeta es una persona, es un hombre o una mujer que viene y da palabra de parte de Dios. Dice que está hablando de parte de Dios. Esa persona es una profeta o un profeta. Este profeta, dice Jesús, tenemos que cuidarnos de ellos, pero no de todos los profetas, sino de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque vienen vestidos como ovejas, pero por detrás, por dentro, realmente son lobos rapaces. ¿Esto qué nos enseña a nosotros esta mañana? Lo primero es que un falso maestro, un falso profeta, nunca va a tener la apariencia de ser un falso profeta. O sea, tú lo vas a ver físicamente, externamente, y no vas a encontrar físicamente nada que te pueda decir, este es un falso profeta. Sino van a venir vestidos de ovejas. O sea, se van a mezclar entre la multitud o también van a tener una apariencia de piedad, una apariencia de amor, una apariencia de ternura, de paciencia, de compasión, de bondad, que por fuera tú lo ves y es una persona muy temerosa de Dios, pero por dentro, dice, son lobos rapaces. Así que lo primero que tenemos que resaltar es, un falso profeta nunca va a aparentar ser un falso profeta. Es nuestro deber discernir eso. Jesús dice además que son en el fondo lobos rapaces. ¿Qué significa un lobo rapaz? Alguien que busca hacerte daño, alguien que busca destruir al rebaño del Señor. Si nosotros nos preguntáramos, ¿cómo actuaría un lobo rapaz el día de hoy o desde los tiempos antiguos del tiempo de Jesús? Las respuestas podrían variar y podríamos rescatar varias cosas que un lobo rapaz va a hacer contra el rebaño. Lo primero que va a hacer es trasquilarlo. Va a trasquilar al rebaño del Señor. ¿Qué significa eso? Que uno de los propósitos que tiene generalmente los falsos profetas, los lobos rapaces, es quitarle su dinero a las ovejas. Vamos a decir que la lana de las ovejas se podría traducir en dinero. Creo que los mexicanos utilizan dinero como sinónimo de lana también, como una jerga, si no me equivoco. Bueno, esto es algo característico de los falsos maestros o de los falsos profetas. Van a pedirte dinero constantemente. Van a utilizar la enseñanza del Antiguo Testamento del diezmo y lo van a repetir en cada enseñanza que se pueda dar. O sea, yo he conocido, quizás no falsos maestros, pero sí quizás maestros que imitan a los falsos maestros en este aspecto. Y tú vas a ver pasajes que no tienen que ver nada del dinero y van a mover toda la enseñanza a que termine en el bendito diezmo. Y van a pedirte dinero constantemente. Van a hacerte creer que si tú le das dinero a la iglesia, le estás dando dinero a Dios y por lo tanto Dios ahora te va a bendecir a ti. Y toda su enseñanza, todo su sermón, toda su prédica va a girar en torno a eso. Repasemos lo que estamos viendo hasta ahorita. Lo que estamos diciendo es lo siguiente, que una de las características de los falsos maestros es que vienen vestidos de oveja. Su apariencia física, su apariencia externa, no necesariamente te va a mostrar que es un falso maestro, pero sus acciones, sus palabras, su carácter sí lo va a hacer. Y Jesús los equipara a lobos rapaces. Estábamos hablando que un lobo rapaz, una de las cosas que va a hacer es trasquilar al rebaño del Señor. O sea, va a hablar muchísimo, pero muchísimo acerca del dinero. Mañana, tarde y noche, en cualquier predicación lo va a meter. Y te va a meter la idea de que si tú das dinero a la iglesia o das dinero al pastor, Dios te va a bendecir y esa es la voluntad de Dios para tu vida.
Todo va a girar en torno al dinero. Esa es una característica de un lobo rapaz. Otra característica de un lobo rapaz es que te va a enseñar mucho acerca de la sumisión que tú tienes que tener a su persona. ¿A qué me refiero? Se van a proclamar como la autoridad absoluta dentro de la iglesia local, nadie puede cuestionarlos, pero también te va a prohibir y permitir hacer distintas cosas. O sea, va a querer tener el control de tu vida. Te va a someter, te va a prácticamente limitar en tu voluntad. O sea, si tú quieres ir, imaginemos esto, tú quieres visitar otra iglesia local. Prácticamente tienes que pedirle permiso al pastor y lo más probable es que no te lo dé. Si tú quieres ver ciertas o tales enseñanzas, va a depender si el pastor te lo permite o no. O sea, va a buscar tener el control absoluto de tu vida. Esa es una característica de un falso maestro. Es un lobo rapaz que busca destruir tu libertad en Cristo, de poder tú conocer más al Señor, capaz experimentando otros aspectos de la cristiandad. Te va a centrar a que tú creas solamente en su grupo pequeño que ustedes tienen como iglesia local, se encierren en esa burbuja y todo lo que el pastor diga tú lo tienes que obedecer. Prácticamente se vuelve tu jefe, se vuelve la policía de la iglesia. Esa es una actitud de un falso profeta, esa es la actitud de un lobo rapaz. Así que lo primero tiene que ver con el dinero, lo segundo tiene que ver con la autoridad. Y lamentablemente, muchos de estos falsos profetas o de estos falsos maestros tienen una agenda detrás y tienen ciertas tentaciones, ciertos pecados que están escondidos, que lamentablemente en el transcurso del tiempo llegan a salir a la luz y eso causa que la iglesia sea destruida o el rebaño sea dañado. Por ejemplo, una de las cosas que es muy común, lamentablemente, tristemente, dentro del mundo del liderazgo cristiano, es que muchos pastores caen en inmoralidad sexual. Y eso es algo que lo vemos repetida a veces, mes tras mes, año tras año, noticias de pastores que han tenido una vida oculta, una vida que le escondían a los demás, estando con sus secretarias o con otras personas, y esto sale a la luz y esto destruye a la iglesia. Esas son características que encontramos en lobos rapaces. Le hacen daño al rebaño porque terminan seduciendo al rebaño de una manera que le hemos estado hablando en estos últimos minutos. No solamente buscan quitarle el dinero, sino también buscan tener el dominio absoluto de la congregación. Nadie puede hacer algo fuera de la voluntad del pastor. El pastor te va a prohibir o permitir con quién hablas, a quién le saludas, a quién no le saludas, qué iglesias visitas, si no las visitas. O sea, van a buscar tener el control absoluto. Esas son características de un lobo rapaz. Y Jesús nos está diciendo lo siguiente esta mañana a cada uno de nosotros. Cuídense de los falsos profetas. ¿Esto qué significa? Que Jesús no nos está diciendo, muchachos, van a levantarse falsos profetas y yo los voy a cuidar para que eso o para que ellos no les hagan daño. Jesús no está diciendo eso. Jesús lo que está diciendo es, van a haber falsos profetas que van a venir vestidos de oveja, pero en verdad son lobos rapaces. Ustedes tienen que cuidarse de ellos. Es su deber hacerlo. ¿Cómo nosotros podemos cuidarnos de estos falsos profetas? ¿Cuál debería ser la acción que nosotros deberíamos tomar? Primero, la primera acción que nosotros deberíamos tomar es la en el área de liderazgo, sobre todo, o sea, en este caso es una enseñanza para mí en esta parte, es que yo tengo que velar por la gente que yo estoy pastoreando. ¿Qué cosa es lo que están recibiendo ellos? No para permitirle y prohibirle las cosas, sino conocer sus vidas, qué cosas los están influenciando y qué cosas no, y ayudarlos y velar por ellos. La palabra obispo, por ejemplo, que es una palabra de sinónimo con pastor, tiene que ver con alguien que está por encima de todo, mirando, cuidando. Ese es el deber del pastorado, ese es el deber del liderazgo de la iglesia. Cuidar al rebaño para que no se dejen guiar por falsos maestros. No prohibiéndoles y permitiéndoles como si fuéramos sus jefes, sino orando y velando y aconsejando correctamente, enseñando correctamente la palabra de Dios, para que cuando las personas que están aprendiendo del Señor reciban una enseñanza falsa, ¿qué es lo que van a hacer? Al toque se van a dar cuenta. Un ejemplo de esto son los ciudadanos de Berea, en la ciudad de Berea, valga la redundancia, en el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 17. Cuando nosotros leemos Hechos capítulo 17, los bereanos, cuando reciben la visita del apóstol Pablo, eran judíos ellos, empiezan a revisar si todo lo que Pablo decía iba acorde a las escrituras. O sea, Pablo hablaba y ellos estaban con sus pergaminos, con la escritura, revisando si lo que Pablo decía iba acorde a la palabra de Dios. Estamos hablando que Pablo era un apóstol llamado por Dios. Eso no impidió que los ciudadanos de Berea revisaran que lo que Pablo estuviera diciendo fuera correcto. Porque el liderazgo religioso se puede equivocar y puedes estar delante de un falso maestro.
Por lo tanto, es tu deber analizar, cuidarte de los falsos maestros, porque vienen vestidos con mucha piedad, aparentemente, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Esto cómo lo podríamos aplicar en este momento? Ustedes tienen que analizar todo lo que yo estoy enseñando. Horacio puede tener una cara de ser una persona muy tranquila, puede ser muy apacible, pero eso es algo externo. Ustedes realmente no me conocen en mi vida privada. La única que me conoce en mi vida privada es mi esposa, es mi hija y mis amigos cercanos de la iglesia local que yo pastoreo. Pero ustedes no me conocen. Por lo tanto, tienen que analizar muy bien las cosas que yo estoy diciendo. Si estoy enseñando a la luz de la palabra de Dios o no, porque yo podría ser un falso maestro. Y eso ustedes tienen que cuestionarse siempre con cada persona que los instruya a la luz de la palabra de Dios. Es su deber. No es el deber solamente de los maestros de sus iglesias, sino es su deber analizar, examinar, porque el Señor te está diciendo esta mañana, cuídate. Cuídate lo de los falsos maestros, porque vienen vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ya analizamos. 3 características importantes de los lobos rapaces es el dinero, sacarte el dinero, trasquilarte, el tener absoluto control de tu vida, y también una de las cosas que nosotros vimos es que los falsos maestros, además de tener el control de tu vida, además de quitarte el dinero, quizás tienen pecados ocultos, ¿no? Y van a tratar de seducir de una manera hasta sexualmente a la congregación, porque tienen una agenda detrás, tienen pasiones detrás, pero las revisten de piedad con su apariencia. Así que esas son 3 áreas en las cuales nosotros tenemos que tener cuidado y analizar y cuidarnos de esos falsos maestros. Yo recuerdo un pasaje que quiero compartir con ustedes en el libro de los Hechos, cuando Pablo ya está viajando hacia Jerusalén, ya no va a volver a ver a los ancianos líderes de Éfeso. Él les da un mensaje bien interesante en Hechos capítulo 20, y él les advierte a ellos de estos falsos maestros. Y miren lo que Pablo les va a decir a ellos en Hechos capítulo 20, en los versículos 28 al 30. Los vamos a poner en pantalla. Miren lo que dice. Yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para que cuiden de la iglesia del Señor, que Él la ganó con su propia sangre. Yo sé bien que después de mi partida vendrán lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Aún entre ustedes mismos, algunos se levantarán y con sus mentiras arrastrarán tras de sí a los discípulos. Este es un consejo que Pablo le da a los líderes de las iglesias en Éfeso. Por lo tanto, es un consejo también para nosotros. Seas líder o no seas líder. Esta es una realidad. Doy gracias a Dios que, por ejemplo, en la iglesia local que yo pastoreo, aún no se ha levantado un lobo rapaz. Aún no nos ha visitado, no ha llegado a la iglesia, ya que somos una iglesia muy pequeña, alguien así. Pero eso no nos quita de la advertencia, de la exhortación de Jesús de siempre tener cuidado. Y eso es algo que constantemente repito a la iglesia local. Primero, que me examinen a mí constantemente, pero también que tengamos cuidado, porque pueden llegar influencias que son falsas y tenemos que hacer ese ejercicio cada uno de nosotros. Una cosa que también puede ser que es parte de un lobo rapaz es evitar que tú conozcas el mensaje de salvación. ¿A qué me refiero? Una de las cosas que es muy común dentro de esas iglesias lideradas por falsos profetas o por falsos maestros es que nunca predican el mensaje de salvación. Su mensaje es un mensaje de prosperidad generalmente, aunque varía. Pero el mensaje de salvación nunca se predica en estas iglesias. ¿Cuál es el mensaje de salvación? Que nuestra salvación no se puede obtener por nuestras buenas obras, sino por la fe en Jesús. Que Dios se hizo hombre y nos amó tanto que vino a este mundo para morir por nosotros, para hacer el sacrificio perfecto, justo, por nosotros los injustos. Que Él muere y resucita al tercer día, demostrándonos que hay vida después de la muerte, demostrándonos que en Él, en su sacrificio, hemos encontrado el perdón de pecados y la vida eterna. Ese mensaje de salvación, ese mensaje que te dice tú eres pecador y necesitas arrepentirte y venir a los pies de Jesús para encontrar perdón y salvación, no se predica por un falso maestro, no se predica por un falso profeta. ¿Por qué? Porque ellos quieren trasquilarte, ellos no quieren que llegues al conocimiento de Cristo, sino que creas en una religión que te dice mi esfuerzo me va a llevar al cielo. Por lo tanto, si tú das tanto dinero a la iglesia, tú ya te ganaste el cielo por tu bondad, por tu generosidad. Dios te va a bendecir, va a abrir las puertas del cielo para bendecirte abundantemente con dinero, porque tú le estás dando al Señor el dinero, como si Dios necesitara tu dinero, como si de Dios no fuera todo lo que hay en este mundo. Pero es una característica muy importante que también encontramos en los falsos profetas o maestros que no predican el evangelio.
Pero ahora Jesús va a agregar algo más interesante. Jesús va a agregar la importancia del carácter que tiene o debería tener este maestro o falso maestro. Voy a poner en pantalla porque Jesús va a continuar diciéndonos otras características que nos ayudan a entender quién es o quién no es un falso maestro. Miren lo que el versículo 16, y nos vamos hasta el 20, dice. Jesús sigue hablando en el contexto de los falsos maestros. Dice, ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que ustedes los conocerán por sus frutos. ¿Qué cosa está diciendo Jesús aquí? Que a estos maestros nosotros los vamos a conocer por sus frutos. Porque un árbol bueno va a dar frutos buenos y un árbol malo va a dar frutos malos. Pero nunca un árbol bueno va a dar frutos malos y viceversa. ¿Qué está queriendo decir Jesús con la palabra fruto? La palabra fruto a la luz de la Biblia siempre tiene que ver con el carácter. No con cuánto la persona hace, sino con cómo es la persona. O sea, yo puedo ser un maestro que hace muchas cosas. Evangelizo, enseño en internet, enseño en mi iglesia local, hago esto, hago aquello, un montón de cosas. Jesús dice, ustedes no van a conocer a los falsos maestros por las cosas que hace o deja de hacer, sino por su fruto o por sus frutos. En cambio, ustedes tienen que analizar a esta persona, a este maestro, por su carácter. Y cuando nosotros leemos Gálatas capítulo 5, vemos que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todo tiene que ver con el carácter. Por lo tanto, yo me puse a analizar esto y decía, eso significa que tenemos que conocer a los maestros. Tenemos que conocer su carácter, tenemos que conocer sus vidas. Lamentablemente, en este mundo moderno, las iglesias a veces son demasiado grandes y es imposible que nosotros conozcamos al pastor. Pero Jesús acá está hablando de una intimidad que tú tienes que tener con los que te instruyen en la palabra de Dios. ¿Cómo son? ¿Cuál es su carácter? ¿Eso qué significa? Que nosotros de todas maneras deberíamos buscar tener maestros, pastores, que no sean detrás de una pantalla, como en mi caso. Porque como les digo, yo podría ser un falso maestro. Tienen que analizar todo lo que digo a la luz de la palabra de Dios, pero ustedes no pueden conocer mi vida. Imaginemos que en un futuro se enteran de que Horacio cayó en tal pecado, o hizo tal cosa, o estaba estafando a la iglesia, o cosas así. Lo más probable es que si su fe está puesta en mi persona, su fe desmaye. Su fe no tiene que estar puesta en mí. Su fe tiene que estar puesta en Jesús. Por lo tanto, es importante tener maestros a los cuales tú conoces. Los maestros que ellos también te conozcan a ti claramente, te puedan exhortar, te puedan animar, te puedan corregir, y tú viceversa a ellos. Hemos visto que Jesús nos manda a sacar la paja del ojo ajeno. Yo necesito ministrar a personas también físicamente, porque si no, ¿cómo me conocen? Y también, ¿quién me va a corregir si no me ven enseñando, me ven en mi día a día? Necesito hermanos en la fe. Por eso la iglesia física es tan importante, hasta para detectar a los falsos maestros. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo esta mañana. Por el fruto o por los frutos vas a conocer a los maestros o los falsos maestros. ¿Por qué? Porque vas a ver su carácter. Vas a ver si se parecen a mí o no. Vas a ver cuáles son sus intenciones. Pero eso solamente lo vas a poder conocer si es que tú pasas tiempo con ellos. Si no, no. Entonces, repasando, porque quiero que la enseñanza solamente se centre en esto, porque no quiero abarcar más tiempo, ya llegamos a los 20 minutos más o menos de enseñanza, y hay un párrafo que es el siguiente, que es un párrafo muy alucinante. No sé si tocarlo rápidamente, mejor lo vamos a dejar para el día martes, porque tiene que ver con los falsos maestros. Porque una de las cosas que Jesús va a decir, y me adelanto un poquito, es que hay gente que va a aparecer en el día final delante de Jesús y le va a decir, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre expulsamos demonios. Y adivinen qué les va a decir Jesús. Yo nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Imagínense escuchar eso. Por eso es importante analizarnos a nosotros mismos. Esta enseñanza es para mí. Horacio, ¿das fruto? ¿Realmente me has reconocido como tu Señor y Salvador? Y tengo que analizar y preguntarme eso. Porque Jesús dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese dará mucho fruto.
separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Si yo quiero dar fruto, tengo que arraigarme a Jesús, tengo que entregarme a Él y tengo que vivir en comunión con Él. Y eso es igual con cada uno de nosotros. Y si tú vives en comunión con el Señor, vas a poder diferenciar, distinguir entre un falso profeta y uno que no lo es. No solo por las cosas que dice, sino también por su vida, por su carácter. ¿Realmente muestra el fruto del Señor o no está mostrando el fruto del Señor? Así que tarea para nosotros. ¿Cuál es la tarea? Y con esto termino. Cuidarnos de los falsos profetas. ¿Qué cosa van a hacer los falsos profetas? Primero, van a tener una apariencia muy bondadosa por fuera, pero de su boca van a demostrar varias cosas importantes, que van a querer tener el dominio tuyo, te van a mandar a ti, tú vas a tener que pedirle permiso prácticamente para todo, van a sacarte dinero constantemente y quizás hasta tienen cosas un poco sucias por detrás. Pero adicional a eso es importante que tú mires su vida y que tú puedas sacar la paja de su ojo también. ¿Por qué? Hay pastores que no son falsos maestros, pero necesitan ser corregidos porque todos lo necesitamos. Pero estos falsos maestros no van a mostrar absolutamente nada de fruto. Y es ahí donde nosotros tenemos que decir, huye, sal de ahí, no te quedes ahí, porque estás en una iglesia con un falso maestro. Y esa es tarea de todos nosotros. Así que quería centrarme solamente en este párrafo esta mañana para compartir con ustedes algo muy importante, que muchos de nosotros bajamos la guardia con los maestros porque decimos, bueno, tiene cierta autoridad. Y no es así, es nuestro trabajo analizarlo. Así que espero que este pequeño devocional, que ha sido un poco más corto que otros días, sea de edificación para ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor háganmelo saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.